A menudo este maravilloso mundo de la fotografía suele atraer a mucha gente. De hecho, es curioso que en los últimos tiempos, cuando yo pensaba que todo este rollo de los móviles y las fotografías fáciles podían ir en contra de la profesión, pues me he dado cuenta de que no, cada vez hay más gente interesada en saber hacer fotografía bien, de verdad, aprender de verdad y por lo tanto sacarle el máximo partido a cualquier cámara que tenga por delante. El siguiente paso, para mucha gente que empieza a aprender fotografía, es ese de convertirse en profesional y empezar a ganar dinero con su pasión. Pero todos hemos pasado por esa primera fase de principiante, es inevitable. Y aquí os traigo 10 errores que no debéis de cometer cuando sois principiantes. Probablemente os venga muy bien, así que vamos allá con esas 10 cosas que hay que evitar cuando uno está empezando en esto de la fotografía. La primera es muy evidente, seguramente lo habréis oído muchísimas veces, pero hay que hacerlo con cabeza y es evitar el modo automático de tu cámara. Cualquier cámara de gama baja o media, de gama de entrada o media, tiene el modo decía yo antes, porque así fue en la primera cámara que yo tuve medio seria, de la carita sonriente. Normalmente es algún modo que tiene un punto verde o algo así. Y es dejar todo, con esto dejamos todo a la elección de la máquina. De manera que nuestra creatividad y nuestra capacidad de hacer fotos exclusivamente con nuestra propia visión se reduce al mínimo. Estamos dejando casi todo, salvo, evidentemente, la composición, o bueno, incluso parte de la composición, porque al no poder jugar con la luz, a la máquina. Y esto evidentemente nos hace no tener alma, nos hace hacer fotos que en principio tienen muy poca alma. Así que lo primero de todo es, por supuesto, aprender a manejar los modos semiautomáticos de la cámara, que pueden ser muy útiles en según qué circunstancias, y el modo, por supuesto, manual de la misma, que es la que nos va a dar todo, digamos, va a desbordar todo el potencial de nuestra cámara, sea esta cual sea, y olvidar y desterrar lo antes posible el modo automático. El segundo punto a tener en cuenta es que cuando uno está aprendiendo, y esto lo puedo decir yo desde el punto de vista didáctico que tengo, de hacer workshop y talleres en la calle con gente que está aprendiendo y otra gente que no, pero cuando tengo gente que está aprendiendo, es desterrar miedos. Uno de ellos muy importante es el miedo al ISO, a subir el ISO. No vamos a entrar ahora en explicar lo que es el ISO, pero ya sabéis que es ese parámetro que nos permite forzar más o menos al sensor dependiendo de la luz que tengamos. Bueno, pues puedo contar incluso anécdotas de alumnas mías, una alumna recuerdo, que por cierto son unas fotos increíbles, ha evolucionado muchísimo, pero que cuando empecé con ella le decía, bueno, pues ahora vamos a subir esto en estas circunstancias, vamos a irnos a 800 ISOs. Y decía, pero 800 ISO nos vamos a ir, pero así, sin más. Digo, sí, no te asustes, no es un problema, no es por varias razones. Primero, porque una cámara actual, sea cual sea, va a soportar la subida de ISO bastante bien, salvo que nos vayamos a valores realmente locos. Y segundo, porque no subir el ISO está muy bien si podemos, pero si vamos a pecar de hacer una mala foto porque tengamos trepidación y demás por no subir el ISO, pues estamos cometiendo un grave error. Así que obviar miedos, sobre todo con la subida de ISO. El tercer error que tenemos que desterrar es pensar que la cámara lo es todo. Bueno, la trillada y retrillada imagen y frase, mejor dicho, que yo digo hasta la saciedad de no es la flecha, sino el indio. Reitero mi razonamiento que he hecho alguna vez. Dale la mejor cámara del mundo al peor fotógrafo del universo y dale la mejor cámara del mundo, la mejor cámara del mundo al peor fotógrafo del universo y la peor cámara del mundo al mejor fotógrafo del universo, y probablemente el mejor fotógrafo que haya con la peor cámara te saque una toma hiper interesante, mientras que el peor fotógrafo del mundo con un camarón increíble no saque nada. Es mucho más importante la experiencia que uno tiene, el cómo puede expresar con su cámara, que la cámara en sí. Así que es normal, y más en el mundo en el que vivimos, que nos obsesionemos un poco con los equipos, que queramos tener un buen equipo, que nos guste ver cosas nuevas, pero no nos volvamos locos porque ese equipo no nos va a hacer ser mejores fotógrafos, nos va a facilitar el trabajo, pero nunca convertirnos en mejores fotógrafos.
Un error que puede ocurrir bastante a menudo, sobre todo en el mundo actual con las redes sociales que las tenemos por doquier, es el tema de, pues inspirarnos en fotógrafos, en grandes fotógrafos consagrados, en su trabajo, ya sea a nivel profesional o a nivel puramente artístico, de paisajistas o lo que sea, el fotógrafo que sea. Vamos a encontrar fotógrafos que nos va a encantar su trabajo, que vamos a admirar su trabajo y vamos a querer emular su trabajo, y desde el minuto uno nos vamos a comparar con ellos. Y vamos a ver cómo el fotógrafo X, por no nombrar a nadie, en una circunstancia concreta va a sacar una foto que nos va a presentar, por ejemplo, sus redes sociales, y nos vamos a quedar con la boca abierta, y nosotros vamos a llegar a la misma localización con nuestra cámara, y cuando veamos nuestros resultados nos vamos a quedar con cara de decir, pues no se le parece ni de lejos a esa maravilla que había visto de este gran fotógrafo. Claro, volvemos al punto de atrás, la experiencia lo es todo, conocer cómo trabajar con la cámara, conocer la luz, el momento, las sombras, las luces, los colores, la cromaticidad de la situación, conocerlo todo es la clave, y no podemos, porque nos vamos a desanimar, intentar hacer la foto de un gran fotógrafo en el minuto 1, cuando llevamos 3 días con nuestra cámara. Así que hay que evitar hacer comparaciones que son odiosas con grandes maestros de este tema. El punto 5 que destaco es pensar que teniendo una cámara, pues uno ya sabe todo. No, o digo más, siendo yo un animal de YouTube, pues tampoco soy animal solo de YouTube precisamente por eso, pensando que, oye, pues en YouTube lo tengo todo, ya con esto estoy aprendido. No, no se puede dejar de lado la formación. Y la formación es continua. Cualquier fotógrafo que se precie siempre se está formando. Yo mismo estoy siempre viendo talleres de una u otra disciplina. La formación es muy importante. Lo que alguien nos pueda transmitir para poder perfeccionar nuestras técnicas es importantísimo, sobre todo si queremos llegar a ser fotógrafos profesionales, es decir, fotógrafos que cobremos por nuestro trabajo. Así que menos dinero en comprar productos, en comprar una gran cámara, y más dinero gastado en formación. Esto es vital. También en el mundo de hoy, un error que cometemos, todos los errores que os estoy diciendo van entrelazados, van con el tema de no conocer bien las técnicas, con el tema de querer compararnos con fotógrafos súper profesionales, es el postprocesado. El mundo del postprocesado a día de hoy es muy importante. Una foto se hace en cámara y se termina en el ordenador. Por lo tanto, conocer técnicas, estudiarlas y saberlas manejar es muy importante, y para ello tenemos que trabajarlas, tenemos que formarnos en ellas y, por supuesto, hacer pruebas, probarlas, hasta que controlemos la técnica que queremos, hasta que demos con el punto que queremos para nuestra fotografía. Verdaderamente en estos últimos tiempos, esto que era un punto que incluso a mucha gente, yo me incluyo entre ellos, nos pesaba, porque a mí, por ejemplo, el postprocesado del tema de retrato, últimamente, gran noticia para los principiantes, con el mundo de la inteligencia artificial, señoras y señores, nos lo estamos poniendo muy fácil, porque tenemos un montón de software que de manera bastante sencilla nos permiten hacer cosas que antes teníamos que hacer en los programas que siguen siendo los reyes del mambo, los Adobe y demás, a mano. Y ahora con la inteligencia artificial es todo mucho más sencillo, pero tenemos que conocer las técnicas y tenemos que saber manejarlas, sin duda alguna. Séptimo error de un principiante: no planificar una sesión, sea del tipo que sea. Voy un paso más allá, no solo no planificar una sesión, sino no planificar algún trabajo que vayamos a hacer, sea el que sea. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace nada estuve haciendo uno de esos workshops que hago en la calle de fotografía de calle. Bueno, yo conozco mi ciudad perfectamente, conozco técnicas de fotografía de calle, por eso doy workshop al respecto, pero lo que hice yo unos días antes de ese workshop es pasearme por la ciudad, ver las localizaciones que iba a hacer, conseguir planes B si encontraba algún problema en alguna de las localizaciones, que por ejemplo ocurrió, de encontrarme en un andamio donde no me esperaba que hubiera un andamio, etcétera, etcétera, saber cómo se movía la ciudad en el día del workshop. Por ejemplo, sabía que había una manifestación en X calles y por lo tanto por ahí no quería pasar porque no me interesaba para mis intereses en el workshop, etcétera, etcétera. Planificar una sesión
te va a ahorrar quebraderos de cabeza después en la sesión real, cuando la estés haciendo, y además te va a permitir centrarte mucho más en ese trabajo en el momento, puesto que todo lo que envuelve a esa sesión ya lo has tenido controlado en esa planificación. Es vital la planificación. Por muy impulsivo que seas, intenta planificar tus sesiones y te aseguro que te irá mucho mejor. El octavo error que voy a destacar es anclarse en una técnica. Por ejemplo, si uno empieza en esto de la fotografía porque le encanta el paisaje, quedarse solo haciendo paisaje. No, diversifica. Intenta salir de tu zona de confort y aprende técnicas de otro tipo de fotografía. También me voy a poner, queda feo, pero me voy a poner yo como ejemplo porque siempre lo digo porque es así. Yo hago un poco de todo. El retrato me encanta, pero nunca me he puesto a hacer retrato de verdad, o nunca me ponía a hacer retrato de verdad, hasta que dije, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que ponerme a hacer retrato, y no solo me esforcé en hacer ese tipo de técnicas, sino que además me formé, me voy al punto de antes, me formé con gente que sabía de verdad para tener herramientas reales a la hora de enfrentarme a una sesión de retrato. Diversifica, pruébalo todo, porque probablemente de cada tipo de fotografía vayas a sacar más de una enseñanza. Noveno error de principiante. Veréis, la fotografía tiene una parte muy introspectiva, yo lo sé. Y eso puede hacer que nos quedemos en ese mundo interior. No te aísles. Estar en contacto con más gente, sobre todo cuando eres principiante, te va a dar muchísimo de bueno, te va a dar perspectiva, te va a dar la ayuda de gente más experimentada que tú, que te puede enseñar muchísimas cosas. Te va a poder abrir puertas para posibles trabajos. Así que no te aísles y relaciónate. Ve a workshop, entra en asociaciones fotográficas, en grupos de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo esto te va a enriquecer como fotógrafo y muchísima información, muchísimas oportunidades van a salir de esas relaciones con otros fotógrafos, así que no te quedes metido en tu propio mundo fotográfico, sino que comparte y deja que compartan contigo. Y en última instancia, pero no menos importante, no dejes de lado el mundo digital, sobre todo si tu intención al final es dedicarte al mundo de la fotografía. Me explico. Conozco mucha gente que está empezando en el negocio, o que lleva ya un tiempo, o que está intentando abrirse camino y lo hace bastante bien en varias disciplinas, y sin embargo todavía no tienen una web fotográfica, una web de fotógrafo. Esto en Arcadina lo hemos explicado varias veces y creo que es muy importante. Más allá de las redes sociales, si tú quieres tener una imagen seria como profesional, necesitas una web que te respalde, una web donde puedas llevar a la gente y decirle, esto es lo que yo hago, este es mi trabajo, y que lo vean con toda la calidad del mundo y que puedas expresarte abiertamente a quien quiera ver tu trabajo. A nivel profesional, sin duda alguna, es totalmente necesario, pero es que más allá de eso, si eres una persona con inquietudes, si te gusta enseñar tu trabajo fotográfico y no sabes si en un futuro esto puede ir a más, yo sin duda alguna te recomendaría empezar a pensar en entrar en el mundo digital, en tener una plataforma como una web, por ejemplo en Arcadina, para poder mostrar con cierta seriedad tu trabajo. Es muy importante y a veces se queda en el debe, pues bueno, es que podría decir, no quiero evidentemente comprometer a nadie, pero podría decir gente que se dedica a esto profesionalmente y que a día de hoy todavía me dice, a ver si hago una web. Hay que hacerlo, pero más pronto que tarde. Estos son los 10 errores que no hay que dejar pasar. Creo que puede haber muchos más, pero este decálogo está bien. Oye, si tenéis alguna idea más, dejadlo en los comentarios y lo comentamos juntos. ¿Qué otros errores pensáis que son importantes, los que ya lleváis un tiempo en la fotografía? Y dudas que tengáis, los que estáis entrando y veáis este vídeo, también dejadlo en los comentarios y lo hablamos juntos. Como siempre os digo, esto es Arcadina y estamos aquí para ayudaros. Si tienes un dolor de cabeza, tómate una Arcadina. ¡Hasta pronto!